Amigos televidentes de Esferas de Poder, vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Moreno García, presidente del partido Alianza País. Muy bienvenido a este programa, doctor. Para nosotros es un honor recibirle. Para nosotros un honor también que nos haya invitado. Muchas gracias. Doctor, usted es un hombre de convicciones firmes, se le conoce por su trabajo a nivel social y por su paso por la administración pública. Ahora encabeza un proyecto político, es presidente de un partido. ¿En qué se diferencia el partido que preside Guillermo Moreno García de las demás organizaciones políticas, oyendo su discurso proactivo y en pro de la transparencia, valga la redundancia? Empiezo mis palabras, Federico, manifestando que, al igual que todo el pueblo dominicano, estamos de luto por la muerte de don Freddy Verascoico. Es una pérdida lamentable, irreparable, porque el sitial y el lugar que ocupaba Freddy en el alma nacional es un lugar que nadie más ocupa ni va a ocupar. Todos nosotros y una parte importante de la sociedad dominicana creció, se desarrolló en alguna forma bajo la tutela y orientación de Freddy Verascoico, que fue un hombre, un ciudadano ejemplar, un dominicano ejemplar, un dominicano del que todos tenemos y debemos de sentirnos orgullosos, porque fue buen ciudadano, buen padre de familia, buen compañero, un hombre solidario, y que pudo combinar, por un lado, una gran destreza artística, multifacética. Era genial en el humor, era genial en todas las cosas que hacía, y al mismo tiempo ser para la sociedad un referente, porque Freddy encabezó decenas de campañas en pro de un mejor país. Todos vimos desde el Gordo de la Semana, pero lo vimos primero en otros programas que hacía, donde siempre él sabía combinar ambas cosas. Por un lado, hacía su función de humorista, de presentador, pero por otro lado, asumía grandes responsabilidades y grandes riesgos en pro de la democracia, en pro de la justicia social, en pro de la institucionalidad, en contra del crimen, en contra de la corrupción. Por tanto, la sociedad dominicana está de luto y en mucha medida lo que debemos hacer los que admiramos y respetamos a Freddy es aprender de su ejemplo, es aprender de su compromiso social, es tratar de imitarle como ciudadano ejemplar. La sociedad y la nación ha perdido uno de sus mejores hijos. Y en ese Así es. sentido tenemos que fortalecer el trabajo y, y el compromiso por el que Freddy luchó durante toda su vida. Y en ese sentido también desearle unirnos en las condolencias a sus familiares más directos, sus hijos, su esposa, que indudablemente para ellos es un momento difícil, aún a pesar de que tengan toda la solidaridad del pueblo dominicano. Así es, doctor. Entrando específicamente a tu inquietud, eh, Alianza País es una propuesta política que nosotros la llamamos diferente a las que son las propuestas tradicionales, porque nosotros estamos embargados, empeñados en construir una organización, desarrollar una organización sobre parámetros
completamente distinto a lo que es la práctica política tradicional en la República Dominicana. Nosotros estamos orientados por principios y además nuestra unidad y nuestra identidad se da en base a una plataforma política de una República Dominicana posible, a partir de identificar las que son los grandes males, las grandes amenazas que hoy día tiene la República Dominicana. Y sobre todo porque nosotros, a través de nuestra trayectoria pública, hemos tratado de que frente a los problemas no solo tener un discurso, sino también ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Si nosotros decimos que en Alianza País vamos a terminar como vamos a terminar con la impunidad y con la corrupción, el pueblo dominicano sabe que eso no es un simple discurso, sino que eso es que lo vamos a hacer. Si nosotros planteamos que vamos a convocar a la sociedad para enfrentar estos niveles de inseguridad en que vive hoy la República Dominicana, la sociedad sabe que nosotros hacemos corresponder nuestra palabra con los hechos. Por tanto, además del discurso propositivo que tenemos, lo más importante es que en nosotros hay la voluntad, la decisión, el compromiso, la garantía de que vamos a hacer los cambios y vamos a hacer las transformaciones que está demandando la República Dominicana. Y eso es parte de lo que hace diferente a una propuesta como Alianza País. Cualquier político en la República Dominicana puede buscar un técnico y decirle a ese técnico de marketing, mira, ahora ahí el tema de la inseguridad es un tema. Y ese técnico ponerlo a decir hacer cualquier recomendación. El gran problema es que no es suficiente el discurso. Es necesario además tener la autoridad moral, tener la voluntad, tener el compromiso que nosotros tenemos con el destino de este país y con los cambios en este país. Si nosotros decimos que vamos a terminar con la corrupción, una de dos, o terminamos o nos desgastamos en el intento. Pero nosotros no sucumbimos frente a lo que son nuestras convicciones, ni tampoco tenemos dobleces en nuestras convicciones, sino que somos personas sujetas a principios. Y ese es el espíritu que anima una propuesta como Alianza País. Por eso hemos establecido esa gran diferenciación, no solamente con un discurso propositivo, sino también con una conducta, con una ética, con una autoridad moral que avale, que le dé sustancia a lo que estamos planteando y lo que estamos proponiendo. Doctor, en una sociedad en que está impuesta a que los partidos políticos se expresen de manera clientelar y que ya es un hecho de que un político llega a un barrio y tiene que obligado manifestarse a nivel económico con tal o cual simpatizante, militante o dirigente para que le orqueste o le trabaje en su propuesta política de conquista a adeptos. ¿Cómo pudiera romperse ese hielo con una propuesta como la que usted plantea? La fortaleza del clientelismo se produce en un país donde los ciudadanos no tienen opciones distintas al clientelismo. Entonces el clientelismo se hace una fortaleza inexpugnable, porque la sociedad entonces, cuando el sistema político está dominado por el clientelismo y la corrupción, entonces, y no hay propuestas diferentes, propuestas alternativas a esas propuestas clientelares y corruptas de los partidos tradicionales, entonces los ciudadanos tienen una de dos: o se resisten a participar en la política, o otros sucumben y se involucran. Todo ese escenario comienza a cambiar
cuando en el sistema político se construyen propuestas que hacen la diferencia y que comienzan con su práctica, con su discurso, con su conducta, a mostrarle a la sociedad un camino distinto, un camino diferente, una posibilidad diferente. Porque las sociedades, como los seres humanos, aspiran al bienestar, al progreso, aspiran a vivir en una sociedad organizada. Los seres humanos no aspiran a vivir en el desorden, ni aspiran a vivir en la inseguridad, ni aspiran a vivir en la corrupción. Todos los que estamos aquí, los que están viendo este programa, se identifican en que quisieran vivir en una República Dominicana diferente. Sin embargo, se sienten atrapados por un sistema político en el cual las opciones tradicionales se han asimilado en sus prácticas. Es como si tú me das una caja de limpiabota, 10 años después es muy probable que me encuentre limpiando zapatos. Ahora, eso no quiere decir que yo no quería ser tal vez abogado o ingeniero o médico. Lo que no tuve fue la oportunidad, porque lo único que me diste como futuro cuando tuve 8 años fue una caja de limpiabotas. Evidentemente, si esa era la oportunidad, una caja de limpiabotas, termino siendo un limpiabotas. Y haciéndolo, puedo hacerlo con toda la dignidad posible, pero bueno, mi techo, mi horizonte fue una caja de limpiabotas. Pero si me hubieses dado educación primaria, educación media, una profesión, entonces tal vez no hubiese sido un limpiabotas, sino hubiese sido un ingeniero o un médico o un electricista o lo que fuera. Bueno, así mismo pasa en el sistema político. Si las únicas opciones son clientelares, si las únicas opciones son corruptas, entonces una parte importante de la población queda atrapada. Y parecería que no es que el sistema es clientelar y corrupto, sino que la sociedad lo es. Y no es así. La sociedad aspira a un cambio. De ahí que la forma de romper ese clientelismo es atreviéndonos a hacerle una propuesta a la sociedad, a construir una propuesta frente a la sociedad, diciéndole que es posible que esta sociedad se organice de una manera diferente. Y que nosotros estamos comprometidos en cuerpo y alma en que esta sociedad se organice de una manera diferente. Y que nosotros empeñamos nuestra palabra, nuestra vida en que esta sociedad transite por un rumbo diferente. Y cuando la sociedad entonces empieza a ver que unos se atreven, que unas se atreven, entonces eso va marcando el paso y se va rompiendo esa fortaleza aparente que tiene el clientelismo y se va derrumbando, como ha venido pasando, como hemos tenido manifestaciones constantes de cómo la sociedad aspira a un cambio. Ahora, eso sí te digo, no es sencillo. Si fuera algo sencillo, bueno, hace tiempo que se hubiera resuelto. Es algo difícil, es algo que implica que tenemos que hacer sacrificios, es algo que exige de nosotros un compromiso militante, es algo que exige de nosotros tener que emplearnos día y noche en un trabajo de crear conciencia, de involucrar a la gente y de que la gente participe. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible, y hemos estado comprobando que no es imposible, todo lo contrario, que una República Dominicana diferente es posible, y que es posible porque va a ser la obra de decenas de dominicanos y de dominicanas que, al igual que nosotros, quisiera vivir en una sociedad con institucionalidad, con respeto a la ley, sin impunidad, con seguridad pública, con justicia social, donde los niños, jóvenes tengan oportunidades de la educación, donde la salud sea un derecho fundamental para las personas, donde el trabajo sea también un derecho para las personas, donde la soberanía del país no esté en juego todos los días, sino que sea respetada por las propias autoridades y por los otros países
La sociedad quiere vivir en, en un país así. De lo que nosotros tenemos es que ser capaces de mostrarle y demostrar en la realidad de que ese país es posible y que lo podemos lograr. Doctor, con su anuencia vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y enseguida regresamos. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Guillermo Moreno García, presidente del partido Alianza País. Doctor, ¿cuál es el mecanismo y la estrategia de Alianza País para convencer a la sociedad de que en realidad es una opción que necesita, una opción diferente y que en realidad velará por los verdaderos intereses de la población? Bueno, lo que hay que hacer es trabajar en la sociedad y ir a la sociedad. Y para eso hemos organizado en Alianza País un conjunto de equipos a nivel provincial y a nivel municipal, cuya principal misión es insertarse en los barrios, en los pobladores, trabajar con los jóvenes, trabajar con las mujeres, para desarrollar su conciencia e involucrarlo de manera activa. Nosotros tenemos que lograr, en la sociedad dominicana hay un grupito de políticos que se han posesionado del Estado y que utilizan el Estado como el mecanismo de acumular riquezas y que pretenden eternizarse en el Estado. Y hay una gran masa de dominicanos y dominicanas que ha perdido la fe en la política, y hay otro grupo de dominicanos que tenemos la decisión de dar la cara por este país. Los que tenemos este compromiso y los que tenemos esta actitud, nuestra principal misión es que vamos a decir que nos hemos convertido en una ciudadanía activa políticamente. Nuestra primera misión es tratar de convencer a esa parte que vamos a llamar que es una ciudadanía pasiva, o esa ciudadanía que ha perdido la fe. Nosotros tenemos que ser capaces de convencerla, de persuadirla, de trabajar con ellas para hacerle entender que si todos no nos involucramos en la solución de los problemas, si no le damos una salida política a este problema, a los problemas que tenemos por delante, estamos condenados a convivir con ellos y a que ellos se agraven. Esa ciudadanía activa políticamente, que está comprometida, tiene la obligación de ir donde sus familiares más cercanos, sus vecinos, e ir involucrándolo y haciéndole ver, haciéndolo participar, que la actitud pasiva y la actitud indiferente lo único que hace es consolidar a ese grupo de malos dominicanos que se han posesionado del poder y que lo utilizan para, no solo para enriquecerse, sino que al enriquecerse lo que hace es que empobrecen más cada vez a la sociedad y le quitan la oportunidad a millares de jóvenes y millares de personas. Pero que la única posibilidad de enfrentar esto es si damos la cara. Y no puede dar la cara una franja de la sociedad solo. Tenemos que darlo todos los que queremos un país diferente. Que con quejarnos no vamos a cambiar este país. Que con denunciar solo no vamos a cambiar. Que tenemos que pasar de esa actitud pasiva o de queja a convertirnos en una sociedad, a una ciudadanía activa. Y pasar entonces al frente, a dar la cara por el país, a exigir, a organizarnos. Y eso tiene que tener además una expresión política electoral. Porque el modo como se compone y recompone el poder es a través de los procesos electorales.
en el 2012 en el país se va a decidir quién será el próximo presidente de la República. Frente a ese evento, nosotros los ciudadanos tenemos que tomar una decisión. O pasivo y ser indiferente, o activo. Activo en este caso implica tomar partido en el sentido de cómo podemos lograr una propuesta política, un liderazgo político que vaya a la dirección del Estado con la voluntad y con las garantías de que va a hacer los cambios que se requieren en este país y que además va a enfrentar de fondo los problemas que tenemos. Entonces, la ciudadanía tiene en sus manos la solución. Los ciudadanos tenemos en las manos, en nuestras manos, la solución del problema. Tenemos la llave para abrir la puerta. Y esa llave que ahora tiene un grupo de hombres y mujeres, de ciudadanos activos políticamente, comprometidos en una propuesta como Alianza País y otras propuestas que hay en el país de este tipo y con estos propósitos, esos ciudadanos que tienen la llave, tienen la obligación de pasarle la llave a otros ciudadanos y convertirnos en una expresión política que se manifieste electoralmente en capacidad de convertirnos en gobierno, en asumir la dirección del Estado, con la garantía de que efectivamente esta es una propuesta que está comprometida con hacer los cambios, con enfrentar los problemas. Asumida una propuesta como la que estamos formulando, la ciudadanía tiene la garantía de que nosotros vamos a enfrentar la inseguridad pública. La ciudadanía tiene la garantía de que nosotros vamos a enfrentar la corrupción. La ciudadanía tiene la garantía de que nosotros no vamos a seguir hipotecando este país en base a un endeudamiento público irresponsable, como han hecho estos gobiernos. La ciudadanía tiene la garantía de que nosotros vamos a invertir todo lo que haya que invertir en educación, que vamos a respetar la ley que establece un 4% y progresivamente iremos aumentando esa inversión pública, porque estamos convencidos y lo hemos dicho de manera reiterada, la sociedad dominicana no tiene ninguna posibilidad de desarrollo, de darle sostenibilidad al desarrollo, si no es capaz de invertir en un sistema educativo de calidad. La sociedad dominicana tiene la garantía de que vamos a transformar el sistema de salud para pasarlo de un sistema donde no hay medicina en los hospitales, o donde los ciudadanos cuando van a los hospitales tienen que comprar las jeringuillas y los sueros y el algodón, a un sistema que además de que tengan los hospitales las medicinas, también que sea un sistema de atención primaria, de prevención de las enfermedades. Doctor, ¿cómo debe funcionar el sistema de transparencia y el sistema de consecuencia para hacer más eficiente la administración pública? Bueno, la República Dominicana lo primero es que es un país donde la corrupción se ha convertido y es un mal endémico, es decir, que es algo que lo venimos acumulando gobierno tras gobierno. Lo que hace más grave la corrupción en nuestro país no es solo en sí misma la corrupción, que ya es suficiente, sino la impunidad. En la República Dominicana tenemos un sistema, incluso he dicho, que la corrupción opera como una pandemia, que es el nivel extremo de una epidemia. Es decir, que ya no son un número que rodea de enfermos, en este caso, sino que esto ha acaparado todo el cuerpo del Estado y parte del cuerpo de la sociedad, y opera como una pandemia. Y es notorio cómo esa corrupción que se produce, donde los funcionarios participan, no solamente se apropian de recursos públicos, no solamente se asignan salarios de lujo
varios salarios de lujo, tarjetas de crédito, comisiones, sino que además participan en los negocios del Estado. Ponen empresas para que esas mismas empresas sean las que le vendan a la secretaría o al ministerio o a la dirección de los cuales ellos son titulares. Y ponen en esas empresas, esas compañías fantasmas, a familiares, amigos, y entonces son los que más participan en los negocios del Estado. Son los mismos que se encargan de venderle los solares y venderle las viviendas y hacer las reparaciones. Es decir, que tenemos un sistema político en nuestro país donde la corrupción es una pandemia. Y no hay corruptos investigados y no hay corruptos sancionados. Por tanto, hay una gran impunidad y por tanto una gran complicidad de los gobiernos con sus funcionarios, con los funcionarios que cometen estos actos. Entonces esto requiere de una estrategia de mucha energía, de mucho carácter, de mucha voluntad. Lo primero es que el Estado tiene que adoptar medidas para la prevención de la corrupción y tener una voluntad expresa. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de compras aprobada que no se respeta en la República Dominicana. Apenas un 20% de los contratos se hacen licitaciones. Y de ese 20%, no resiste un alto porcentaje, un 80% de esas licitaciones no resisten una investigación. Porque si investigamos muchas de esas licitaciones que se hacen, como se hacen muchas veces de pantalla, si hurgamos un poco vamos a encontrar la mano de un funcionario, la mano de alguien vinculado al Estado que está detrás de esa licitación amañada. Es decir, que no hay, en primer lugar, no hay mecanismos de prevención de la corrupción en la República Dominicana realmente funcionando. Y no hay mecanismos de sanción. El director de la Dirección de Persecución de la Corrupción confesó que en los últimos 10 años el monto que se ha robado del Estado Dominicano de lo que ha llegado a su oficina asciende a 104 mil millones de pesos. Si nosotros hiciéramos una simple operación en la cual dijéramos, pero lo que llega a la Dirección de Persecución de la Corrupción apenas es el 20% de la corrupción que se comete en la República Dominicana, tendríamos que concluir que si 104 mil es el 20%, en los últimos 10 años la corrupción en la República Dominicana es 500 mil millones de pesos. La cometida, porque 104 mil representa la confesada por el propio director de persecución de la corrupción. La que se comete, que trasciende, que es mucho más, puede estar por encima de los 500 mil millones de pesos en estos 10 años. Estamos hablando de medio billón de pesos. Estamos hablando de prácticamente de casi 2 presupuestos nacionales que han sido absorbidos en 10 años por la corrupción, que ha ido a parar a los bolsillos de un grupo de funcionarios que se han enriquecido. Pero es el propio director de persecución de la corrupción que admite que todo ese robo ha quedado impune por el padrinazgo político, por las componendas políticas. Entonces, ¿qué nos refiere eso? En la República Dominicana, ese liderazgo tradicional no tiene la más mínima voluntad, la más mínima posibilidad de enfrentar la corrupción, ni de prevenirla, y mucho menos de enfrentarla, porque enfrentarla implicaría para ese liderazgo ellos mismos ponerse tras las rejas, porque es el liderazgo tradicional, el que se ha enriquecido, el que financia las campañas,
el que se reelige en los puestos de diputado, de presidente, de senador, de síndico, de regidor, a través de la utilización de los recursos públicos. Entonces, eso lo que nos está planteando es que en la República Dominicana se requiere de una voluntad política, de un gobierno con la autoridad moral, con la decisión de prevenir la corrupción, con el carácter, con la firmeza para acabar de una vez y por todas con el borrón y cuenta nueva, que le ha hecho un daño indescriptible a las instituciones y al país, con el hecho de que cada 4 años los nuevos incumbentes olvidan los robos que cometieron los anteriores y se ha creado toda una cadena de impunidad durante décadas. Doctor, con su permiso, vamos a otra pausa y enseguida regresamos. Doctor, usted fue fiscal del Distrito Nacional y usted más que nadie, valga la redundancia, tiene autoridad para hablar del sistema de política criminal del Estado. ¿Cómo entiende usted que debe manejarse el asunto de la criminalidad actualmente, manifestada por el sicariato, en el que están involucrados incluso reclusos desde las cárceles y agentes policiales? Lo primero es que las autoridades dominicanas que dirigen la política criminal del Estado han fracasado. Si nosotros vemos lo que es Procuraduría, Policía, Secretaría de Interior y Policía, lo primero que hay que partir, el punto de partida es que la estrategia que han utilizado representa un fracaso. Primero, uno no siente que tengan una estrategia. Lo que luce es que esas autoridades tienen un día a día. Y ese día a día es el caso de hoy, la denuncia de hoy, y se acuestan en la noche y al otro día se despiertan y está la denuncia del otro día. No tienen una estrategia coherente y además en la posibilidad de enfrentar de cuajo el problema de la criminalidad, que es una de las más serias y graves amenazas que tiene hoy la sociedad y la nación dominicana. Y cuando hablo de la criminalidad, aunque hay que hacerle una parte al narcotráfico, pero digamos es parte integral de todo lo que estamos hablando. La criminalidad en la República Dominicana tiene la delantera. Es decir, aquí tenemos autoridades que reaccionan frente a la criminalidad, no autoridades en capacidad de evitar, de prevenir, de adelantársele a la criminalidad. Y eso es lo que ha establecido un juego en el cual la sociedad está bajo la gran inseguridad, porque la iniciativa la tiene la delincuencia. Y entonces, frente a esa iniciativa, la autoridad reacciona, y reacciona normalmente mal, porque hay mucha impunidad también frente al delito común. ¿Qué nos revelan muchos de los datos? Cuando nosotros examinamos los expedientes, digamos, más significativos, nos revelan algunas cosas que son interesantes. En primer lugar, si nosotros vemos el caso de Paya, que es un caso, digamos, importante en materia de narcotráfico en el país, el caso de las Torres Atiemar, el caso de Figueroa Agosto, el caso del atentado contra Jordi Veras, para mencionar 4 casos. Lo primero que nos revela es
específicamente en el caso de todos estos casos, es que hay altos niveles de complicidad entre la autoridad encargada de investigar y perseguir el delito y la actividad criminal. El caso de Paya puso de manifiesto cómo la estructura de seguridad de las playas de Baní, de Paya, estaba comprometida la Marina de Guerra en la protección de esos capos de la droga. Pero el caso de la Torre Atiemar puso eso también de manifiesto. Es decir, que el primer problema que tenemos que darnos cuenta es que hay una complicidad entre el sistema político y autoridades con la criminalidad. Eso es un problema grave, porque eso hace que estamos poniendo a la persona encargada de investigar y castigar es cómplice del que él debe investigar y castigar. Entonces eso hace que estemos hablando de una autoridad muy vulnerable, muy porosa por la criminalidad. Y eso implica dos niveles. Por un lado, complicidades de autoridades policiales, Ministerio Público, sino también protección del sistema político. Porque si algo reveló el caso Figueroa Agosto, es la alta protección con la que este capo se manejó por el sistema político. Es decir, son personajes del sistema político los que le brindaron a él un sistema de protección que le permitió actuar durante 10 años de manera libre, de manera pública. Claro, él pagaba una cuota a esos personajes políticos para financiarle sus campañas y para financiarle sus actividades. Entonces, eso nos revela un problema de fondo en la lucha contra la criminalidad. ¿Y qué revela el último caso, el hijo del doctor Negro Veras, que la sociedad entera también se ha solidarizado y ha visto la verticalidad y la resiedumbre de ese padre, que ya lo había demostrado durante décadas, pero también cómo ha tenido esa resiedumbre para enfrentar y exigir de esas autoridades el esclarecimiento del caso y cómo ha mantenido esa verticalidad. Pero ¿qué ha revelado esto? Que la policía está en un alto porcentaje de los crímenes de delito común que se cometen en la República Dominicana, están involucrados o policías activos o ex policías, o militares o ex militares. Entonces, no hay que ser un genio para darnos cuenta que tenemos ahí un problema de fondo grave, porque entonces la policía y las Fuerzas Armadas, en la medida en que es tan constante el involucramiento de sus miembros en actos de delito común, lejos de ser la garantía de la sociedad, es una especie de cantera a partir de la cual se nutre la criminalidad. La criminalidad entonces encuentra apoyo en sectores. No estoy diciendo que sean todos los policías ni todos los militares, estoy diciendo que son instituciones del orden, pero que están muy permeadas. Entonces eso nos plantea a nosotros dos cuestiones. No hay solución al problema de la criminalidad si no le damos de cuajo a la complicidad con el narcotráfico que hay en el sistema político, si no le damos de cuajo a la complicidad que hay con el narcotráfico en los órganos de seguridad, y no hay solución al problema de la criminalidad si aquí no rehacemos la policía. Mientras la policía sea una suma de grupos de poder, mientras la policía tenga los altos niveles de corrupción que tiene, mientras la policía tenga las condiciones tan precarias de desenvolvimiento de sus miembros, en condiciones con salarios de hambre, sin ningún sistema de protección social,
sin ningún tipo de mecanismo de capacitación real, mientras no logremos fortalecer el Ministerio Público, entonces es muy difícil que pueda haber una estrategia exitosa frente a la criminalidad. Entonces, en conclusión, aquí se requiere una voluntad que sea capaz de combinar una estrategia de prevención del delito, atacando las causas que originan el delito y la criminalidad en la República Dominicana, causas que están focalizadas, que son muy concretas, que tienen mucho que ver con la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes y nuestros adultos, y por otro lado, una estrategia en la cual desmontemos la estructura de complicidad y componenda que hay de los organismos de seguridad y entonces rehagamos esas instituciones para tener autoridades con la voluntad, con la capacidad, con la disposición, con el compromiso de enfrentar la criminalidad. Que la raya entre el crimen y el que hace cumplir la ley esté muy clara. Hoy día en la República Dominicana, esa raya de división entre el encargado de cumplir la ley y el que la viola está desdibujada, está entremezclada, y así no se puede ser y no vamos a ser exitosos en la persecución del delito y la criminalidad. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Federico Méndez les invita a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder.